Hola, ¿cómo están? Me llamo Jorge Ulises Almoina, soy originario de Cancún, Quintana Roo, y me dedico a la medicina holística y a la medicina alternativa y complementaria. Bueno, les voy a hablar un poquito de lo que son los meridianos y vamos a aclarar algunas diferencias de lo que vemos en la computadora o cuando buscas una imagen de lo que es un meridiano a lo que más o menos en la realidad es un meridiano. En la computadora o en una imagen de computadora lo que vemos es una línea, ¿no? Delgadita, como si fuera un canal muy chiquitito por donde pasa un poquito de energía y hay un montón de puntitos, ¿no? Como que recorren toda esa área, que son aparentemente los puntos acupunturales. En realidad un meridiano es más como una sección, es toda una banda. Por ejemplo, el meridiano del estómago se pinta como que baja una línea así. Pero en realidad podemos asumir que es toda una banda, toda una franja que va bajando por toda esta área, baja por todo y cruza todo el cuerpo hasta abajo. Lo mismo podemos hablar, por ejemplo, si rotamos un poquito lateral, podemos hablar, por ejemplo, de toda la banda de lo que es vesícula biliar. Si vemos en la cabeza, por ejemplo, pintan como una serie de líneas que van rebotando y en realidad no es así, es toda la zona que estamos recorriendo. Eso representa el meridiano de vesícula biliar. Vejiga, por ejemplo, es toda la parte de la espalda, principalmente, toda esta zona, ¿no? Toda esta zona pasa por las pantorrillas, sube por la cabeza y otra vez, te voy a dar toda la vueltecita, y recorre hasta esta zona de la frente y se junta aquí donde le dicen el tercer ojo, ¿no? O el chakra ajna. Tenemos meridianos que son yin y tenemos meridianos que son yang. Y aquí vamos a aclarar algo muy con respecto al yin y al yang, ¿no? Mucha gente define el yin como lo malo y al yang como lo bueno. Y no es así, no es que tengamos meridianos o lugares en el cuerpo que sean malos y meridianos o lugares en el cuerpo que sean buenos. Yin y yang significa literalmente donde el sol le pega a la montaña, ¿no? Supongamos que en este caso nuestra compañera Paulette es una montaña y este reflector que tenemos aquí es el sol. Entonces, todo este lugar donde está pegando el sol, toda esta zona que está iluminada es su zona yang. Y este lado de su cuerpo, donde no está dando la luz, es su zona yin. Si recordamos en algún... Y aquí voy a tocar otra vez un punto relacionado con el yin y el yang. ¿Okay? El meridiano de pulmón es yin. Y yin es el significante de femenino. Regresando a que lo simbólico mueve lo energético lo físico. Entonces, cuando le dan a la forma yin el significante de femenino, el femenino se caracteriza por el ser, ¿no? La mujer normalmente, o la energía femenina, se caracteriza por ser, ¿no? Ser inteligente, ser amorosa, ser paciente, ser, ¿no? La capacidad de ser. El pulmón entonces va a definir dentro de mi propiedad privada qué me voy a quedar, que es oxígeno o que es dióxido de carbono. Si el pulmón fuera yang, es decir, masculino, la forma masculina es el simbolismo de tener, ¿no? Porque el hombre tiene, ¿no? El hombre, en la energía masculina de manera tradicional, normalmente se basa en tener. El hombre tradicionalmente tenía que tener dinero, tener propiedades, tener bienes, tener apellido, tener, y desde el tener le ofrecía a lo femenino que era el ser. Bueno, así se manejaba en esos tiempos, al menos hoy en día ya no es así. Entonces, regresando al tema del pulmón, el pulmón es el significante de la propiedad privada y de lo que es oxígeno y de lo que es dióxido de carbono, no de lo que tiene oxígeno. Si el pulmón cambia su polaridad y empieza a buscar lo que tiene oxígeno, entonces, ¿qué tiene oxígeno? Agua. El agua tiene oxígeno y entonces empieza a ver agua en los pulmones. ¿Por qué? Porque cambió su forma de yin a su forma yang. Regresando otra vez al elemento metal, el intestino grueso
El intestino grueso también defiende o define lo que tiene, ¿no? Lo que tiene nutrientes, y también conserva el tener como forma física. Si te fijas, lo femenino que representa al ser, no puede tener algo tangible, ¿no? El oxígeno no es tangible, el dióxido de carbono no es tangible, no se ve, ¿no? Solamente sabemos que ahí está. Pero lo que contienen los intestinos es algo tangible, ¿no? Tiene peso, tiene forma, es materia, es conciso, representa el tener. Entonces define si tiene nutrientes todavía para mí, si tiene agua todavía para mí, si tiene ciertas características para mí, tomo el tener, y lo que ya no quiero tener, lo dejo ir. Eso es un ejemplo de pulmón e intestino grueso. Pero cada uno de los órganos también se van balanceando entre el ser y el tener. El hígado con la vesícula biliar, el hígado es la forma yin, la forma femenina, la vesícula biliar es la forma masculina, la forma yang, y así con cada uno de los órganos. Para tocar el tema del ki, del chi, del prana y del concepto de la energía, tenemos que partir hacia qué adoraban, ¿no? ¿Cuáles eran los dioses primordiales dentro de estas culturas? La mayoría de estas culturas adoraban o adoran al sol, ¿no? Y hoy definimos al sol o al fuego como un elemento plasmático. Y lleva el nombre de plasma porque es ese elemento que puede tomar cualquier forma. Entonces el plasma es aquello con lo que tú plasmas tu realidad. Es esa energía que se transforma, que mueve las cosas como para que las cosas se hagan a como tú las ordenaste, a como tú las dijiste. No sé si está muy claro. Bueno, ese concepto de plasma o energía plasmática es lo que tradicionalmente ellos definían como chi, o como ki, o como prana. Chi, al igual que en maya, significa boca. Entonces, tradicionalmente o en las culturas iniciáticas se habla que con la boca o con la invocación o con la orden se mueve la materia. Por eso en un principio Dios dijo y se hizo, no Dios pensó, o Dios tornó los dedos, o Dios estornudó, o Dios se lo imaginó. No, Dios dijo. Entonces, por eso también tradicionalmente dice, ¿no? Son dioses, pero lo han olvidado, porque tú tienes la capacidad de ordenar, y si tú mueves el simbolismo correcto, la energía reacciona, y eso puede llamarse buena suerte o mala suerte para muchos, ¿no? Los chinos creen mucho en la suerte, pero no en el concepto del azar. Ellos saben que la suerte tienes que alinearte de cierta manera, tienes que mover la energía de cierta manera, tienes que comunicarte con la energía con mucha claridad y de cierta manera para que entonces el universo responda a lo que tú manifiestas. Por ejemplo, es muy común que en los templos de los monjes tú vayas a estudiar y te pongan tareas como limpiar las hojas de los árboles o cosas que aparentemente no dependen de ti, ¿no? Como que el patio esté limpio y que no tenga basura, ¿no? Que no tenga hojas. Llega un momento en el que cuentan, ¿no?, las tradiciones, que lo que te estaban tratando de enseñar en ese momento de que mantengas el patio limpio en todo momento es que sí puedes tener un control sobre el árbol, pero no es el hecho de que le amenaces al árbol o le metas miedo al árbol para que no tire hojas, sino de que encuentres la armonía o el ritmo del árbol a través de la observación y de la palabra, de comunicarte con amor hacia el árbol. Quizás es un concepto muy hippie, pero es que de ahí sacaron las ideas los hippies. Entonces, y funciona, ¿no? También ellos cuentan que sí, llega un momento en el que te comunicas con el árbol a tal nivel que el árbol ya no te tira basura. O tira basura, pero cuando le toca a otra persona barrer, no cuando te toca a ti. Quiere decir, qué suerte, ¿no? Qué buena suerte, el árbol no te tiró basura a ti, le tiró basura a otro. Y la suerte que te haya elegido a ti, eso es lo que muchos llaman causalidad, pero más bien sigue siendo una casualidad. Bueno, regresando al tema del chi, de la energía, en el cuerpo lo mismo sucede cuando tú hablas de ciertos temas o cuando tú tocas ciertas emociones, ¿no? Las palabras o las ideas van generando emociones.
Tradicionalmente la palabra emoción viene del latín emovere, que significa perturbación. Entonces una palabra o una idea puede generar una emoción y la emoción se siente. El miedo se siente, la tristeza se siente y muchas veces duele. Duele hasta el punto que se somatiza en el cuerpo físico, que puede generar una gastritis, una cólera, un enojo te puede generar una gastritis, o un miedo te puede generar una diarrea, por ejemplo, ¿no? Por eso viene la expresión de te cagas. Entonces, o hacerte pipí del miedo. O sea, hay ciertos órganos o ciertas emociones que producen cambios físicos y estos cambios físicos están conectados biológicamente con los neuropéptidos que cambian la composición biológica de la célula. Entonces sí es algo real, ¿no? Sí es algo real que lo simbólico puede tener cambios físicos en el cuerpo y esa energía tiende a moverse más en ciertas áreas del cuerpo. Los chinos dividen esas áreas del cuerpo, o en Asia dividen esas áreas del cuerpo por conceptos de ideas, ¿no? Toda esta área del cuerpo abarca el concepto de la propiedad privada. Toda esta área del cuerpo abarca el concepto de la supervivencia, ¿no? Todas las ideas, neuropéptidos, todos los órganos que pasan por ahí, simplemente ellos lo que hacen es que lo dividen por bandas. Y estas bandas las denominan meridianos, y estos meridianos mueven una serie de ideas, una serie de emociones, una serie de conceptos, y por eso es que es muy integral la medicina tradicional china o la medicina china. Es muy completa porque cuando tratas un punto o tratas a un paciente, por ejemplo, yo quiero liberar el meridiano del estómago, digo el meridiano del estómago porque es el que está como de frente y el más obvio. Entonces voy a remover del estómago, por ejemplo, sensaciones en cualquier parte del cuerpo que hayan tenido que ver con un evento de abuso, ya sea que tú hayas abusado de tu autoridad o alguien haya abusado de su autoridad sobre ti. Vamos a liberar conceptos de supervivencia, es decir, a lo mejor dentro de ese concepto de abuso está relacionado la alimentación, el sueño o la sexualidad, que son aspectos que también recorren esta parte del cuerpo. Esos son los aspectos emocionales, pero también literal, si tienes un dolor en cualquiera de estas áreas del cuerpo, ¿no? Te duele, no sé, el recto anterior, o tienes un dolor en la pantorrilla, tienes un dolor de estómago, tienes un dolor en el pecho, en la garganta, dolor de muelas, cualquiera de estos dolores que pasan por esta banda, abres el meridiano, drenas el meridiano y sea lo que sea que estaba por ahí, el concepto es que baja como si fuera una barredora de calle, y limpia todo lo que se encuentra dentro de ese recorrido. No solamente tenemos 12 meridianos principales, también tenemos meridianos extraordinarios, como se le denomina, y es el vasoconcepción, que baja por aquí, que es lo que te permite literal concebir en todas sus formas, concebir ideas, concebir conceptos, concebir nuevas cosas en tu vida, concebir hijos. Y el vaso gobernador, que va hacia arriba en este sentido, que representan otros dos ejes, pero también tenemos un montón de vasos extraordinarios. Los vasos extraordinarios representan los estorbos del cuerpo, como por ejemplo tenemos Yang Wei Mai, tenemos Chong Mai, tenemos Dai Mai. Dai Mai es el único meridiano que recorre a través del cuerpo. Todos los meridianos van de arriba para abajo, pero Dai Mai es el único meridiano que recorre de manera horizontal en el cuerpo y forma más o menos como un 7. Cuando este meridiano se cierra, todo se fregó, porque ya los meridianos de arriba no se pueden comunicar con los de abajo, los de abajo con los de arriba. Y esto es muy común Actualmente la mayoría de los pacientes que recibo tienen estos meridianos cerrados y puede interpretarse que hay muchísimas cosas mal con ellos, ¿no? Tienen un montón de síntomas, emocionalmente están como muy bloqueados, síntomas de todos los meridianos, bien pareciera que todo está afectado en su cuerpo, en su vida y en su realidad, pero en realidad es un único meridiano que es el que te está viniendo a dividir. Y este meridiano se bloquea ante situaciones de división. Cuando tu cabeza quiere una cosa, tu cuerpo quiere otra. Cuando tu corazón quiere una cosa, tu cabeza quiere otra. Cuando entras en un estado dialéctico de división,
y no sabes qué hacer, qué decidir, y esto sucede demasiado en nuestra cotidianidad porque tenemos muchísimas opciones y cada día salen más opciones y más opciones y más opciones y más opciones y es una competencia por a ver quién ofrece cosas nuevas al mercado cuando no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Inicié en este mundo más o menos cuando yo tenía alrededor de 15 años. Empecé estudiando de manera autodidacta. Yo creo que siguiendo las inquietudes, no sé, como desde niño tuve esa inquietud de la energía, esa inquietud de la sanación, tenía mucha orientación en esa edad hacia la religión, y porque yo veía, ¿no?, que en la religión católica en particular, había una persona que sanaba a las personas con las manos, que hacía milagros, y todo eso se me hacía increíble, ¿no? Siempre me llamó mucho la atención del mundo de la magia. Y el hecho de seguir a un personaje que hacía magia o que sanaba a la gente siempre me fue intrigante.